Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Oigan, ¿y qué se celebra este mes? ¿Y nada más este mes? ¿La verdad? Pues miren, precisamente el Señor, yo le pedía que me diera una palabra en la cual pudiéramos nosotros honrar a todas y cada una de las mujeres y sobre todo aquellas que pertenecen a esta iglesia, ¿verdad? A Luz y Sal. Y puso en mi mente a Débora. Y hoy quiero hablar de esas mujeres, mis mujeres precisamente de esta iglesia que tienen muchos sombreros puestos en sus casas, ¿cierto o no? El sombrero de mamá se lo quitan, luego llegan con el sombrero de esposa, se lo quitan, el sombrero de profesionista, de trabajadora, de enfermera incluso, ¿verdad? Porque la hacemos de enfermera, de abuelitas, porque también aquí ya vemos muchas abuelitas, de abuelitas. ¿Cuántos sombreros, hermanas mías, no utilizamos a lo largo del día, verdad? Y doy gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes, porque aparte de tener todos esos sombreros, también tienen esos sombreros de servidoras. También llegan con su sombrero puesto de esa servidora que le creyó al Señor, escuchó al Señor y está alabando al Señor, otra está orando, encargada de la oración, la que está encargada de los sugieres, junto con su bebé, que está también con sus adolescentes. Qué maravilloso que esas mujeres estén aquí en Luz y Sal y también que estén allá afuera. Esta prédica es para ti, esta prédica va para ti, el Señor te la está dedicando. Y déjenme decirles que son esas mujeres que día a día luchan todas las mañanas, ¿verdad? Que no se dan por vencidas, sino que salen a la guerra, se levantan de su cama aún con esos dolores articulares, con ese malestar, con ese dolor de cabeza, a trabajar, a hacerle lunch a sus bebés, a darles el lunch a sus adolescentes, a desayunar a sus esposos. Pues miren, así era Débora. Débora era una mujer con visión y poder, como lo son cada una de ustedes. Y no quiero dejar afuera a los hombres, pero déjenme dedicarles esta mañana a ellas. Y precisamente Débora fue una mujer que fue una mujer que escuchó el llamado de Dios, que no se quedó acostada, durmiendo, diciendo, ay, ¿será que me está llamando? No, escuchó la voz de Dios, que amaba con todo su corazón al Señor. Ella fue juez, fue profetisa, fue madre, fue considerada madre de Israel, fue además adoradora del Señor y tenía muchísimas actividades. Ella aconsejaba bajo una palmera. Más adelante les explicaré por qué. Y dentro de todas estas lecturas de la Biblia, yo buscaba y en las páginas jurídicas me encontré que destacaban a esta mujer, a Débora, como juez. Fue la primera juez hace 1300 años antes de Cristo. Imaginen ustedes, qué labor de esa mujer que en aquel tiempo en donde la mujer se dedicaba a su casa, ella fue una mujer que destacó, que salió a trabajar, pero no solamente a trabajar, sino a dirigir un ejército. ¿Por qué? Porque escuchó el llamado de Dios. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, tienen miedo de escuchar el llamado de Dios? Ay, gracias a Dios, ninguna tiene miedo. Ahora, ¿cuántas están atentas a ese llamado de Dios? ¿Cuántas quieren responder esta mañana a la llamada de Dios? ¿Cuántas? ¿Cuántas están dispuestas a decirles, sí, Señor, yo voy adelante de ese ejército que tú me estás mandando? Porque ¿sabes qué? Esta mañana yo voy a salir a dar guerra por tus hijos, porque así como Israel estaba en aquel momento,
Creo que no dista mucho nuestro país ahorita a cómo está, o el mundo en general, con esas adversidades, con ese, pues, conflictos sociales y con esa ausencia de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas de estas mujeres que hoy hay aquí se levantan todas las mañanas a orar por sus hijos, por sus hijas, para que Dios los bendiga, para que Dios los prospere, los guarde, los cuide? Pues esta mañana, hermanas mías, vamos a hablar de esa mujer y vamos a hablar sobre esas mujeres que aman a Dios, que se aman también a ellas mismas y que aman a su prójimo y todo lo que Dios ha puesto a su alrededor. Son mujeres que no solamente se pueden dar el lujo de quedarse dormidas porque no conocen los tiempos, tienen la sabiduría de Dios para actuar cuando es necesario. De esas mujeres, esta mañana yo te quiero hablar. Y si me acompañas esta mañana a leer Jueces, capítulo 4, del versículo 1 al 10, por favor. Cuando estén listos me dicen. Bien, la palabra de Dios dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella al juicio, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo: ¿no te he mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti el arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes, y junto a Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Acompáñenme a orar. Gracias, gracias, bendito Dios, por esta mañana maravillosa, Señor, que tú nos das. Gracias, Señor, por todos los milagros que hemos escuchado, que tú has hecho, Señor. La gloria y la honra sean para ti, mi Padre. Señor, gracias por cada mujer que hoy se encuentra aquí, Señor. Gracias por haberles llamado, Padre. Señor, que esta palabra no se vaya vacía, Padre, que llegue a los corazones que tienen que llegar y que sean como esa semilla que fructifica en ellas. Padre, haz mujeres valientes y esforzadas, haz esas Déboras guerreras que no tengan miedo, Señor, más bien que tengan valor y que luchen en esa guerra y en esa batalla en la que tú, Señor, vas por delante. Gracias, mi amado Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues el título de esta prédica se llama Despierta, Débora, despierta. Y antes de iniciar con esta historia, con la historia de Débora, quisiera, es importante destacar cómo surgen los jueces. Y en ese contexto vamos a decirles que después de que Josué murió, había dejado ya 12 tribus establecidas en las tierras que él les había repartido, y las cuales esas 12 tribus convivían como un solo pueblo, adoraban y servían a Dios.
Pero cuando muere Josué, Israel vive un periodo en el cual carecía de líder, que los mantuviera unidos y que los siguiera guiando por ese camino. Entonces, ¿qué sucedió? Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén y convocó a los ancianos a Israel, a sus jefes y jueces y oficiales. Sin embargo, ninguno de ellos parecía tener un verdadero espíritu de liderazgo para poder guiar a ese pueblo de Israel. Y es así como el pueblo de Israel comienza a tomar otros caminos, comienza a desunirse y a dejar a un lado lo que Dios les había ordenado y la alianza que Josué había dicho que con ellos, había hecho con ellos antes de que se muriera. Israel cae nuevamente en la desobediencia. Se negó a destruir los altares de los cananeos y de mezclarse con ellos, pues también lo omitió. Empezó a mezclarse y a casarse entre ellos mismos. Y entonces terminaron adorando a un dios pagano, Baal. Por eso, pero es importante decir que quienes cayeron en esta desobediencia fue la generación siguiente a Israel. Dios, al ver todo esto, se molestó y los dejó en manos de sus enemigos, los cuales eran pueblos paganos como los cananeos, los madianitas, los filisteos, etc. Pero la situación del pueblo de Israel se vuelve aún más complicada y desesperada. Y es aquí cuando Dios, en un acto de misericordia, hace surgir líderes, a personas capaces para guiar a su pueblo, quienes reciben el nombre de jueces. Y quienes fueron escogidos entre las tribus, algunos fueron puestos por Dios y otros fueron escogidos por ellos mismos. Pero la Biblia nos dice que en cuanto uno de los muchos jueces que Dios había preparado salvaba al pueblo de sus enemigos, permanecían un tiempo con Dios, pero al morir el juez volvían a sus mismas costumbres, a la misma desobediencia. Y volvían a caer en pecado y a adorar a dioses paganos y se volvían a olvidar de Dios. Entonces nos podemos dar cuenta de que el periodo de los jueces fue un periodo de mucho pecado, de desobediencia, de dificultades, pero también de súplica a Dios, que por mucho tiempo se repetían como un círculo vicioso, que dejaban y volvían a caer en él. Y en ese contexto es en el que aparece Débora, en una situación muy difícil para Israel. En este tiempo, el pueblo, después de la muerte del juez Saúl, había vuelto a pecar. Y esta vez Dios le había entregado en manos de Jabín, rey que gobernó Hazor en Canaán, y mantuvo 20 años oprimido al pueblo de Israel. Es aquí en donde Dios, ante los ruegos de los israelitas, hace surgir a Débora, quien fue la única mujer juez de aquella época y la cuarta mujer en liderar a Israel. Además que a diferencia de los demás jueces que eran reconocidos como líderes militares, ella era reconocida como profetisa, es decir, era alguien que hablaba a su pueblo en el nombre de Dios. De ella se dice que estaba casada con Lapidot, desempeñó un papel importante en su época y era admirable. Era sorprendente que en aquella época en la que las mujeres estaban sometidas solo a actividades del hogar, ella fuera elegida para desempeñar un cargo como ese. Las razones fueron porque Dios, al ver la falta de liderazgo de los varones, quiso valerse de una mujer como ella, una mujer con ciertas cualidades para poder enfrentar a los enemigos que ella enfrentó. Era una mujer con mucha fe, fe que quizá fue más grande que la de todos esos hombres que había, o que se complementó con ellos. Era obediente y fiel a Dios. Como jueza y profetisa, ella hablaba en nombre de Dios a quienes les buscaba para resolver sus problemas o para resolver recibir algún consejo. En la época en que ella ejercía como jueza, Jabín, el rey de Canaán, por medio de Sísara, quien era el jefe del ejército Canaán, había oprimido al pueblo de Israel
por 20 años, sometiéndolos a castigos muy fuertes y valiéndose de la fuerza que había adquirido y que superaba al pueblo de Israel, ya que contaba con 900 carros de guerra y de un gran número de tropas. A raíz de esto es que Dios llama a Barak, quien era hijo de Abinoam, por medio de Débora, para ordenar que se reunieran y se prepararan un ejército de 10,000 hombres en las tribus de Neftalí y de Zabulón, y que se reunieran en el monte de Tabor para prepararse para una guerra y enfrentar a sus enemigos en una batalla, cuya victoria ya estaba asegurada por Dios. Barak aceptó, pero poniendo sus condiciones. ¿Qué le dijo? Si tú vienes conmigo, esto le dijo Barak a Débora, si tú vienes conmigo, iré, pero si no vienes conmigo, no iré. Podemos darnos cuenta de que él desconfió de Dios, no actuó de forma valiente ni con obediencia a lo que Dios ya le estaba ordenando, por lo que Débora le respondió que sí iría con él, pero que en esa desconfianza a Dios le daría la victoria, pero se la atribuiría a una mujer. Débora contestó, iré contigo, pero ya no será tuya la gloria de esta expedición, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. El ejército que Barak había preparado se reunieron en el monte Tabor, acompañados de Débora. Sísara, al darse cuenta de esto, preparó a sus 900 carros de guerra y a todas sus tropas y dirigió al torrente Quizón. Y he aquí cuando Débora vuelve a llamar la atención a Barak y le dice, ánimo, que en este día el Señor va a entregar a Sísara en tu poder. El Señor va delante de ti. Al llegar Sísara, Barak bajó al monte Tabor y Dios desató una fuerte tormenta que hizo que el suelo se convirtiera en lodo, provocando que parte de los 900 carros de guerra se destruyeran. Y de esta forma los israelitas pudieron acabar con el ejército de Sísara, quien al ver esto huyó a pie a esconderse en la tienda de Jael, y quien se ganó la confianza de él. Jael era otra mujer, una mujer más utilizada por Dios en esa batalla, ofreciendo protección y también un poco de agua. Le ganó su confianza. Jael salió a su encuentro y lo invitó, le dijo, entra, Señor mío, entra, no temas. Ella la tapó con una manta, ella abrió el odre de leche, le dio de beber y lo tapó de nuevo, hasta que se quedó dormido, y Jael se acercó con cuidado hacia él y le clavó una estaca en su sien, enclavándola en la tierra, y lo entregó a los israelitas cuando Barak entró. Y es así como Barak junto con su ejército tuvieron la victoria que Dios ya les había asegurado, pero el triunfo fue para Jael, tal como Débora ya se lo había dicho a Barak cuando éste desconfió de Dios. Esta es, hermanos, esa historia en donde Débora hace esta batalla, en donde va al frente con Barak. Imagínense ustedes, finalmente podemos decir que Débora fue una mujer que siempre estuvo al lado de su pueblo y que lo amaba, ¿cierto o no? Y que nunca se exaltó, porque nunca dijo yo fui. Ella estaba obedeciendo el llamado que el Señor le había dicho, que fuera con Barak y que juntaran 10,000 hombres. Porque siempre fue fiel a Dios y sabía que la victoria era de Dios, quien luchó al lado de ellos para liberar a su pueblo y no el pueblo al que ella había guiado. De este modo hubo paz durante 40 años que ella fue juez en Israel. Y Débora fue considerada una modelo de mujer para los israelitas. Débora fue esposa, fue madre,
fue intercesora y fue profetisa, como ya les había dicho. También fue jueza y libertadora nacional. Un currículum que ninguna de nosotras hubiéramos despreciado, ¿verdad? Y sobre todo en aquella época, en la cultura opresiva del Medio Oriente. Su historia conocida comienza cuando está en plena manifestación de su llamado. Yo creo que esta mujer estaba en una mediana edad, no lo sé, 40, 45, no lo sé. Yo les pregunto a ustedes, ¿algunas veces se han encontrado a alguien que les dé una palabra, que les hubiera dado una palabra en donde les realizó alguna profecía? Digo, nosotros no somos de esa doctrina, pero hemos ido a congresos, hemos ido a algunas iglesias y algunas veces han recibido una palabra profética sobre todas las cosas maravillosas que ustedes se supone que van a realizar para el Señor y se han dicho, se equivocaron completamente conmigo, esa profecía no es para mí, o todo lo que me han dicho quizá no corresponde a mi persona. Tal vez usted siente que en realidad su presente y su vida pasada es tan distante del futuro declarado en profecía, que es difícil encontrar la fe para recibir como una posibilidad real. Quizá agradeció la profecía, pero preguntó de dónde sacar, y eso va para los hombres también, de dónde sacaría tiempo para llevar toda esa profecía que les dieron. Si actualmente tienen un trabajo, tienen una familia, están saturados de cosas, ¿de dónde sacarían tiempo? Pues bien, quiero que respiren profundo cada uno de ustedes y repitan conmigo: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Cómo me habría servido a mí que hubiese hablado de esto cuando estaba en mis 20s? Les voy a decir por qué, hermanos. Tengo 57 años y el llamado lo tuve hace 3 años, ¿verdad? O quizá antes y nunca lo escuché. Nunca tengan miedo del llamado que están recibiendo por parte de Dios. Dios respalda cuando los llama. Tienen que saber bien de sus dones. Tienen que saber que hay un tiempo para todo. Un tiempo para reír, un tiempo para nacer, un tiempo para morir. Y la palabra misma lo dice, ¿verdad? Pues bien, lo que no les dije es que Débora era una mujer, bueno, ya se los había dicho, que vivió muchas cosas antes de que ella pudiera convertirse en lo que las escrituras hablan de ella. El llamado de Dios es progresivo. Él nos irá madurando gradualmente hasta que alcancemos la plenitud de su plan. De verdad creo que el Señor nos moldeará y formará para recibir la unción de Débora por medio de todas esas experiencias en nuestra vida. Cada sombrero que usemos y cada rol que asumamos será importante en nuestra expresión de la unción de Débora. Quiero decirles, hermanos, que a veces nos queremos comer al mundo, que queremos hacer muchas cosas en esa juventud que muchos tienen y que simplemente no encuentran cómo hacerlo. Yo les voy a decir una cosa: la mejor manera de comerse un elefante es comiéndoselo de mordisco en mordisco. ¿A qué voy con esto? Si usted es como yo y desea hacer todo lo que Dios tiene planeado para su vida, siga con sus disciplinas espirituales, asista a la iglesia, no se deje aconsejar por sus amigos que les digan: no pasa nada si el domingo usted no va. Sí pasa, se aleja del Señor, interrumpe todas sus disciplinas que está usted llevando.
¿Sabe cuánto tiempo le dedica usted en la semana al Señor? No me lo conteste. Usted simplemente analícelo cuánto tiempo efectivo le dedica al Señor. Siga con sus oraciones, instrúyase y vaya dando esos mordiscos al elefante. Cada cosa a la vez, no se sature. No piense que ya se le fue el tiempo y que no va a lograr nada en su vida. Vaya poco a poco conociendo del Señor, aprendiendo de Él, pero con pasos firmes y avanzando. Yo de por sí he aprendido que Dios quiere utilizar la totalidad de nuestras vidas. Si usted no se deja, usted no podrá avanzar. A veces tenemos la tendencia a endiosar personajes bíblicos. A mí me encanta Pablo, y ahora que leí a Débora, me encantó. Creo que Débora es todo un personaje que pudiéramos hablar muchísimo, una serie de Débora. Pero ¿saben qué? Estos personajes bíblicos fueron seres humanos como nosotros, como cada uno de nosotros, pero aceptaron el llamado de Dios. Y una más, fueron obedientes, ¿sí? Una vez que decimos que sí, el Espíritu Santo nos da poder para cumplir con nuestro destino divino. Desarrollar el llamado de Dios toma tiempo. Dios se mueve en ciclos, patrones, tiempos y etapas. El llamado de Dios en nuestra vida tendrá tiempos y etapas de desarrollo, así como patrones diseñados por Él que debemos de aplicar. Cuando entendemos estos tiempos de la forma correcta, podemos comprender a Dios y su propósito para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que Dios ha fijado nuestros tiempos por adelantado. Imagínense qué hermoso. Él ya sabe lo que va a suceder en la vida de Dani, de Juan, de Gustavo, de Rafa, de cada uno de ustedes. Ya sabe lo que va a suceder porque Él ya tiene fijados sus tiempos por adelantado. Uno de los secretos de Débora para cumplir exitosamente el llamado, y eso es lo que quiero compartirles hoy a ustedes, era que tenía la capacidad de discernir los tiempos y las etapas de Dios. Ella equilibraba sus responsabilidades de esposa. ¿Cómo le hacemos nosotras? ¿No? Equilibramos, la esposa, córrele para la sopa, córrele para la llamada, Estefi, sí tenemos un asunto, tú cuélgale, tú dile que sí, vamos. Y empezamos a equilibrar como malabaristas, ¿cierto o no? ¿Verdad? Ella equilibraba sus responsabilidades de esposa, de madre, de jueza, de profetisa. No era una mujer que perdiese el tiempo. Y discúlpenme, mis amadas hermanas, porque yo también no me voy a excluir en Facebook, en TikTok. No, ella no perdía el tiempo en eso. Ella se iba a la palmera. Y esa es otra historia. Pero iba a la palmera y ahí aconsejaba a la gente, ¿verdad? Ahí se tomaba ese tiempo para dar esos consejos, porque la gente sabía que iba a obtener un consejo sabio que provenía de Dios. Y miren, mis amadísimos, quiero yo darles estas claves en esta mañana. Es importante cultivar cada don que Dios nos ha dado. Y si usted todavía no sabe qué don Dios le ha dado, pregúnteselo a Él, pregúntele al Espíritu Santo, y si no, pídalo. La misma palabra dice, pide y se te dará, ¿verdad? Pues quiero compartirles estas características para desarrollar este llamado de nosotros y esta tarea. Fíjense que Débora era una intercesora estratégica. Nosotros debemos desarrollar ese oído atento en presencia del Señor y orar por el cumplimiento de los planes de Él que Él mismo comparte con nosotros.
amados hermanos, desarrollen ese oído para escuchar al Señor. ¿Qué plan tiene para nosotros? Oremos, estemos en la presencia, entremos a la presencia de Él. Recuerden que Débora también era adoradora, ahorita vamos para allá. Débora era jueza. Desarrollemos amor y compasión, desarrollemos misericordia por aquellos a quienes seamos enviados. Débora sentía un amor profundo por su pueblo y lo demostraba cada vez que se sentaba bajo esa palmera, pacientemente a resolver disputas y traer orden y justicia a las vidas de un pueblo que estaba siendo terriblemente oprimido por ese gobierno que tenían, por ese gobierno cruel. Débora era profetisa. Operemos, hermanos, con esa dimensión celestial. Ayer platicaba con una hermana y le decía, miren, si nosotros, ya Juan habló sobre este tema, pero ¿saben qué? Nos falta de verdad creerle al Señor, creerle desde al fondo de nuestro corazón, pero creerle con ganas, creerle que Él va a hacer esa obra en nosotros. No necesitaríamos psicólogos, no necesitaríamos consejeros, porque su consejo está en la Biblia. Si ustedes leyeran los proverbios todas las mañanas, se darían cuenta que el consejo lo tienen ahí mismo, pero somos flojos, eso es lo que somos unos flojos. Débora desarrolló esa capacidad, esa dimensión espiritual y celestial, esa sabiduría y revelación. ¿Ustedes saben que Dios puede revelarle a través de su palabra cosas? Dios nos revela cosas. No necesitamos de verdad ir a otro lado más que a su palabra. Débora hizo esto muy bien. Fue casi como si Dios hubiera implantado en ella una brújula divina que ella siempre la guiaba hacia Él. Siempre Débora seguía los consejos de Dios. Sabía qué hacer Débora. ¿Por qué? Porque existía una estrecha comunicación entre Dios y Débora. Eso es la unción, hermanos. Esto que les estoy diciendo es para que ustedes alcancen la unción. Débora era madre. El estilo de liderazgo que tenía era maternal, único de Débora. Se extendía desde los individuos hasta la mancomunidad. Tenía un poder de convocatoria que hacía que los hombres, las mujeres, comandantes y gobernantes se unieran de forma voluntaria al ejército de Dios. Tenía ese poder de convocatoria. Ese instinto maternal debe de regresar a nosotros. Es necesario orar. Las mujeres grandes que estamos aquí en la iglesia debemos de orar por nuestras mujeres jóvenes que desarrollen nuevamente ese corazón de madre. Debemos orar por la dureza del corazón que está existiendo en esas mujeres jóvenes, de estas generaciones. Debemos de orar por ellas para que sean la guía de las futuras generaciones. Débora también fue una libertadora con estrategia militar. El Señor literalmente le dio una palabra profética clara para que llamara a Barak, el comandante israelí, de manera que enviaría las tropas a la batalla con todas las posibilidades en su contra. Tenía 600 carros en contra. Aunque no siempre estamos enfrentando batallas físicas como Débora, las mujeres modernas tenemos que cultivar un espíritu de oración profética, que nos capacitemos para orar de manera veraz y estratégica, a fin de conocer el plan de batalla espiritual que Dios quiere darnos para tener las victorias que ya nos tiene planeadas el Señor. Tenemos que orar en ese sentido.
Débora fue una agitadora, y no fue una agitadora como las actuales, no, agitaba a provocar la discusión pública con el fin de producir cambios. Débora desató la preocupación de Israel sobre su pobre estado espiritual. Ella hizo más que profetizar, sacó a toda una nación del letargo y desesperanza. Las Déboras modernas harán lo mismo a través de ¿qué? De YouTube, de bloggers, de todo lo que hacen. Eso pueden hacer las mujeres modernas, de televisión, de radios, de foros, para dar a conocer los asuntos de Dios y traer sanidad y libertad al pueblo. Débora también fue una guerrera de la adoración. Ahí les voy, a las que cantan. Permanezcamos en esa presencia del Señor. A través de esa adoración, todas las mujeres debemos adorar, alabar a nuestro Señor. La adoración es la fuente de la fortaleza de Débora. Ella halló paz y poder en presencia del Señor. Yo les invito a que vayan un capítulo más, el 5 está precioso, de verdad, cómanselo, bébanselo, está precioso. Es cuando Débora junto con Barak adoran y cantan por esa victoria. Pero sin embargo hay obstáculos. Esto yo les di estas claves, ojalá se hayan quedado y hayan tomado nota, y si no, pues vayan al capítulo 4 de Jueces. Pero también hay obstáculos. El miedo nos hace detenernos. Muchas veces hemos tenido miedo debemos de dejar este miedo y ser valientes. Dios está abriendo a los ojos de los hombres para que entiendan y promuevan el llamado y el propósito de las mujeres en su reino. Este conocimiento hará que los hombres adiestren, preparen, apoyen y abran paso a las mujeres para que ministren con ellos en las batallas por las almas humanas. Ella nunca estuvo por encima de Barak, ella se sometió al ejército de Barak. Ojo, ¿sí? Débora siempre respetó la investidura de un hombre. Nosotros también tenemos que sujetarnos. Un habla tosca es otro obstáculo. Un habla tosca, agresividad, un corazón frío y un temperamento como el de Jezabel. ¿Saben qué significa Débora? Ojalá por ahí me escuche mi hermanita, pero Débora significa abeja melífera, y me refiero a la abeja porque a alguien de aquí le llamamos abeja. Ella era una abeja. ¿Por qué era una abeja? Porque andaba, ¿verdad?, por todos lados. Y melífera porque también daba miel, pero ¿qué creen? Tenía un punzón atrás, ¿verdad? Y este punzón lo utilizaba para matar al enemigo. Dios está levantando mujeres que tengan un aguijón como abeja, que sean mortales también con el enemigo, pero que a la vez puedan tener palabras dulces. A ver, hermanas, díganme, palabras dulces, ¿verdad? Que sean compasivas, que tengan sabiduría y que puedan darle esa palabra de aliento al que la necesita. Las Déboras modernas deben de ser decididas, pero no desvergonzadas como Jezabel. También otro obstáculo es el estancamiento del ministerio. Débora, dice en Jueces, despierta, despierta Débora, despierta en tono de cántico. Esto sugiere que ella quizá luchó contra la apatía, contra el desánimo y contra la inactividad. Algunas veces al tratar con gente oprimida, uno puede sentirse abrumado y sin esperanza. Las portadoras de la unción de Débora tendrán la unción de animarse a sí mismas en el Señor con alabanzas,
como aquí vemos que lo hizo Débora. Y eso es cierto. Cuando trabajamos en el ministerio, a veces cuesta mucho trabajo levantar al que está desanimado, pero debemos de orar por ellas y levantarnos en el Señor y trabajar y seguir con esos cánticos de adoración para levantar esa comunidad que está dormida. Mujeres de Dios, el Señor nos está extendiendo una invitación para que nos convirtamos a ser parte de su historia. Él te está llamando a mujeres comunes como nosotras, para que hagamos su extraordinario trabajo. Pero no nos equivoquemos. Atender el maravilloso llamado de Dios no es una tarea fácil ni glamorosa. Siempre va a haber obstáculos que superar y estilos de vida aparentemente más atractivos. Sin embargo, Dios nos llama para que seamos sus embajadores ante las naciones, para difundir su amor y marcar una diferencia eterna en la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. No se trata de que Dios sea parte de nuestra historia, sino de que nosotros seamos parte de la historia de Dios. No se trata de quién está a nuestro lado o quién está en contra de nosotros. Es del lado de quién estamos. Y si Dios está con nosotras, ¿quién contra nosotras? Hermanas, esta mañana yo les quiero dejar bien metido en su corazón que el llamado va a ser difícil y posiblemente no podamos reaccionar de manera inmediata, pero las bendiciones que hay son inmensas también. Sigan al Señor, sigan trabajando para la obra. Dios tiene grandes cosas para su vida y Él ya las tiene planeadas desde antes.